buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hemos hablado mucho del alquiler vacacional y ha estado en el centro del debate que se ha generado sobre todo de manera importante en los últimos meses con la necesidad de revisar el modelo turístico según han planteado algunas organizaciones, que se plasmó en unas manifestaciones multitudinarias el pasado 20 de abril. Siempre se habla del alquiler vacacional, nosotros lo hemos hecho a lo largo de los años, incluso desde antes de que en 2015 ya se regulara a través vía decreto en Canarias el alquiler vacacional. Ahora el Gobierno de Canarias ha presentado un anteproyecto de ley para ir un paso más allá, un paso que consideran innecesario o por lo menos excesivo desde la asociación que representa a los propietarios del alquiler vacacional, desde ASCAP. Hoy nos acompaña su presidenta Doris Borrego. Doris, bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes. Se está generando mucho debate, estamos en momento de debate, por eso se ha presentado ese anteproyecto de ley. Se habla de que ha faltado quizás algo más de consenso en su elaboración, pero ahora que ya tenemos ese texto, ustedes han sido muy duros, muy críticos con este anteproyecto de ley del alquiler vacacional en Canarias. ¿Por qué, Doris? No puede ser de otra manera, puesto que el anteproyecto de ley de vivienda vacacional de uso turístico sostenible del Gobierno de Canarias no regula la vivienda, sino todo lo contrario. Es decir, es un anteproyecto de ley de la vivienda vacacional y nosotros estimamos que aproximadamente el 95% de todas las viviendas quedarían fuera. Esto no hay ninguna razón de ser, puesto que tan solo la economía que generan miles de familias aquí en Canarias, los puestos de trabajo que generamos, que vamos ya por 47.000 puestos de trabajo directo, más los puestos de trabajo indirectos. Es decir, habría que felicitar a las familias canarias que se dedican al alquiler vacacional de que han sido capaces de hacerse dueños de un trocito de tarta del turismo para vivir un poco mejor y hacer vivir mejor a mucha gente, no solamente que emplea, sino que está o se dedica al comercio en los alrededores de donde se encuentra. Seguramente los espectadores dirán, sí, pero es que nos quitan nuestras viviendas de alquiler. Y aquí quiero hacer una diferenciación muy clara. Cuando hablamos de vivienda vacacional en el año 2013, cuando empezamos a negociar una normativa, porque queríamos ser legales, queríamos cumplir una normativa y así la estuvimos negociando 2 años con, en aquel entonces, Paulino Rivero, que era el presidente. Dejamos muy claro de que las familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional querían una normativa que cumplir y que pudieran cumplir. ¿Qué pasa? A lo largo de los años se han introducido como vivienda vacacional edificios completos de viviendas construidas en suelo residencial para viviendas, explotándolas en su totalidad como viviendas vacacionales. Hoy podemos entrar en Internet y vemos no hotel, complejos de 300 apartamentos o 300 viviendas supuestamente residenciales. Podemos ver una manzana completa y si vamos un paso más lejos, incluso podemos ver el consejero de turismo de Las Palmas de Gran Canaria decir: a mí no me interesan las familias canarias que se dediquen al turismo, sino yo solo quiero edificios completos. Y ahí es donde ha surgido el problema. O sea, ¿ustedes creen que ese problema que se achaca al alquiler vacacional y es el de dificultar el acceso a la vivienda, entre otras cosas porque encarecen los precios, está más propiciado por esos grandes inversores que tienen edificios enteros en algunos casos? Esto lo ha reconocido el propio Gobierno de Canarias. Claro. Habla de que hay empresas que tienen hasta 500 viviendas vacacionales en posesión, en propiedad. Son los responsables de ese efecto y no el pequeño propietario. Eso es lo que ustedes defienden. A ver, nosotros defendemos que la vivienda vacacional no es el principal causante de la falta de vivienda y el encarecimiento de los alquileres. ¿Y por qué? Pero reconocen que es una causa. Es una causa también. Es decir, no sería honesto por mi parte no reconocerlo. Pero también es cierto, y los datos así lo avalan, que según datos oficiales del INE hay 211.000 viviendas vacías
frente a 56.000 viviendas vacacionales. Es decir, con una cuarta parte de las viviendas vacías que se pusieran en el mercado tendríamos el problema resuelto. ¿Cuándo ha surgido toda esta polémica? Cuando se han visto los efectos nocivos de una ley de vivienda que no le da seguridad jurídica al propietario y han comenzado a retirar viviendas de alquiler del mercado. Si yo soy propietario y tengo una vivienda, la cual estoy pagando una hipoteca, lo cual he corrido el riesgo de hacer una inversión y ya no tengo seguridad jurídica, que voy a cobrar un alquiler, pues evidentemente la retiro del mercado y busco una alternativa. Así, durante el último año ha salido el 30% de toda la vivienda de alquiler tradicional que había en el mercado, ha salido. Pero ¿y no lo ha hecho porque es mucho más rentable? De hecho, bueno, según datos de Airbnb, la rentabilidad puede llegar al 15% en el alquiler vacacional frente a un 6-7% en el alquiler tradicional. No se van al alquiler vacacional porque al final es más rentable. Bueno, esto es muy fácil decirlo. Y voy a poner un ejemplo. Una vivienda cerca de los núcleos turísticos en el sur puede costar, y no han subido tanto los alquileres, unos 1.200 euros. ¿Cuánto puede percibir un propietario si la alquila bien como vivienda vacacional? No. Al final, unos 1.300 o 1.400 euros. ¿Por qué? Porque evidentemente Airbnb calcula que el propietario se va a quedar con ese dinero. Pero hoy es muy difícil cumplir con todos los requisitos que hay que cumplir, con también con todas las exigencias que hoy en día tiene el viajero, con lo cual, en la práctica totalidad de los casos, se lo va a dar un gestor que le va a cobrar una comisión. Hoy hay una exención fiscal entre el 60 y el 90% para aquellos que alquilan a largo plazo. El propietario de vivienda vacacional no lo tiene. Alguien que alquila a largo plazo no tiene que pagar agua, luz o wifi, ni cambiar sábanas 2 veces al año, ni cambiar todos los años los colchones, ni estar reponiendo y renovando constantemente su vivienda. Es decir, al final lo que queda es más, yo no digo que sea menos, pero poco más que si lo alquilara por larga temporada. Y es más, tiene mucho más dolor de cabeza si lo hace a través de la vivienda vacacional. Sin embargo, sí que está esa realidad que es incontestable, y es que cada vez hay menos viviendas en alquiler tradicional, y por ejemplo en Canarias en los últimos 10 meses se ha incrementado un 40% la oferta dentro del alquiler vacacional. Claro, al final sí que hay un efecto llamada, sea por la ley de vivienda, sea por la rentabilidad. Eso se está produciendo. ¿No hay que ponerle freno de alguna manera a ese crecimiento? Es lo que le estaba comentando. Hace un año que entró en vigor la ley de vivienda, el 20% de ese 30% que se ha retirado del mercado ha pasado a la vivienda vacacional. Pero hay un dato muy curioso. Hay más vivienda registrada que publicada en los canales. ¿Qué significa? Que mucha gente se ha registrado por si acaso. Es decir, voy a dejarme la vía abierta. Más aún, si es cierto, y esto lo sabemos todos, que ha habido un efecto llamada. Desde noviembre del año pasado, cuando se anunció por parte de la Consejería una nueva ley, pues lógicamente la gente, por si acaso, se ha dado de alta como vivienda vacacional. De ahí que estamos hablando que hay más vivienda registrada que realmente en el mercado. Estamos segurísimos, que si se le diera seguridad jurídica a los propietarios, esas viviendas volverían otra vez, porque en muchos casos ni siquiera están en zonas o reúnen las condiciones como para servir de vivienda vacacional. Y por el otro lado tenemos un crecimiento desmesurado de estos edificios completos.
Por cierto, ese anteproyecto de ley, así entramos un poco en analizar lo que es el Sí. texto que se ha presentado, prohíbe que haya edificios completos. Precisamente es una de las pocas prohibiciones expresas que tiene el texto, que haya edificios completos dedicados al alquiler vacacional, o establece como requisito que al menos la vivienda tenga 10 años de antigüedad para evitar que se pueda construir obra nueva Claro. orientada al alquiler vacacional. ¿No cree que en este sentido es una medida efectiva para intentar frenar eso que a ustedes tanto les preocupa? A ver, nosotros llevamos 6 años, 6 años, pide la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional pidiendo una diferenciación. ¿Cómo vamos a meter en el mismo saco un propietario particular de una vivienda que es un complemento a renta, o en muchos casos incluso hay familias, sobre todo en medianía, que es el único sustento, es decir, viven de eso, pero no desde hace 10 años, desde hace 30 años, porque ha sido una forma de conservar el patrimonio heredado y además de mantenerse poderse mantener en las medianías. No solamente, además es muy curioso que es un matriarcado, ¿no? Suele ser un matriarcado donde la madre lleva esa vivienda que alquiló y luego las hijas ayudan en la gestión, es decir, al final es una forma de mantener a la gente en las medianías. Y esto se da mucho, por ejemplo, en el norte de Tenerife, en el norte de Gran Canaria o bueno, en La Gomera o en las islas menores, por supuesto que también, ¿no? Pero ¿cómo vamos a comparar una familia con una casa en una medianía que vive de eso o significa un complemento a la renta importante con un inversor que llega, que compra un edificio completo de vivienda residencial, que echa a los inquilinos para dedicarlo a vivienda vacacional? Que yo no digo, ni yo ni la asociación dice que se deban prohibir. Aquí no se debería prohibir nada sino regular, pero desde luego eso no es vivienda vacacional. Pero entiendo que para ustedes entonces esta medida es de las que les gusta del anteproyecto de ley, ¿o tampoco? A ver, que nosotros siempre hemos pedido una diferenciación. Y aquí en este caso la hay. Sí, vamos a ver, aquí en este caso se prohíbe. Nosotros nunca hemos dicho prohíbanlo, pero diferencienlo, es decir, no es lo mismo una vivienda vacacional que un edificio completo. Yo creo que esto todo el mundo lo va a entender. No, y los datos están ahí. Al final, de las 55.000, 56.000 viviendas registradas, 22.000 son las que pertenecen a un propietario que solo tiene una vivienda, en este caso en el alquiler vacacional. O sea que al final el resto de viviendas están condensadas en menos manos de propietarios que tienen más de una vivienda. En algunos casos, algunas grandes empresas que tienen hasta 500 viviendas, como ha dicho el propio director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias. Otra de las cuestiones que se comenta en esta ley o que genera debate es el límite que se pone. Se habla mucho también de los efectos de la gentrificación que provoca el alquiler vacacional, y lo que hace el anteproyecto de ley es poner un límite por núcleos poblacionales que además tienen que desarrollar los ayuntamientos a través de instrumentos de ordenación urbanística de un 10%, por diferentes, no por municipios, sino por núcleos poblacionales. Esto no es una medida positiva, no es una medida que ustedes consideran que pueda ayudar a limitar ese auge del alquiler vacacional. ¿Ustedes la consideran innecesaria? A ver, nosotros lo que consideramos, y vuelvo a reiterar, es que se haga una diferenciación. Si ya no son 56.000 viviendas vacacionales, sino realmente viviendas vacacionales son 22.000, el porcentaje del 4,6% sobre el parque total de vivienda se reduce a un 2 con algo. Sobre el parque total. Pero claro, y si hablásemos del parque que está en alquiler... estamos hablando del 10%, la consejera habla del 10% del parque total. Ahora mismo estamos mezclando todo en un 4,6 o un 4,7. Si hacemos la diferenciación y decimos, oye, esto es vivienda vacacional, la familia que tienen una o dos viviendas, estamos en un 2%. Nosotros no pedimos el 10%, que está muy bien, pero es que representamos el 2%. Y ahí la historia cambia. Pero entonces, ahí la gentrificación, gentrificación ya es otra, ¿verdad? Ahí ya no estamos hablando de que hay el doble de vivienda vacacional en el barrio. Ahí estamos hablando de que va a haber vivienda para todo el mundo y
que son unas pocas familias canarias las que se van a un 2% que se está dedicando a la vivienda vacacional. Y el foco entonces es otro. Yo siempre he dicho, digo, es que me siento orgullosa. Es decir, hay un pastel turístico, que no nos engañemos, que crea pobreza y precariedad en las islas. Es decir, no somos capaces, las familias canarias no son capaces de beneficiarse de esa brutal economía que genera el turismo. Pues habría que ponerle la alfombra roja a esas familias que no solamente han conseguido participar directamente en el turismo, además con todos los honores, porque la demanda crece por lo bien que lo estamos haciendo, sino que también transversalmente nutre a toda la zona donde se encuentran. Y la zona donde se encuentran puede ser Tejeda. Si vemos el cambio que ha dado Tejeda en unos años a través de la vivienda vacacional, es espectacular lo que ha cambiado el municipio. O Icó de los Vinos, o Arico, o... Es que estamos hablando de muchos... Y además, otra cosa muy importante, disculpa, es que todo se paga aquí. El viajero todo lo paga aquí. Paga la vivienda, paga el coche de alquiler o paga el taxi, come aquí, come en los restaurantes, bares, no hay nada incluido. Y eso también es importante. Evidentemente, los beneficios que tiene el alquiler vacacional, ustedes los han defendido durante muchísimos años, como explicaba, de cara a la economía, pero también es verdad que se están produciendo una serie de fenómenos que son los que están llevando a la necesidad de que esa regulación, que ya se hizo en 2015, pero que no ha terminado de funcionar por muchos factores que ustedes mismos han comentado en varias ocasiones, haya provocado que, por ejemplo, haya zonas y municipios donde La Oliva, Pájara, Mogán, donde sí que ha habido un auge demasiado potente, incluso se llega en algunos casos a rozar el 20% de las viviendas del censo de viviendas que son dedicadas al alquiler vacacional. Es verdad que habrá que hacer esa distinción, habrá que diferenciar las que son de los grandes inversores de las que son realmente viviendas de alquiler vacacional de un único propietario o una vivienda o de un propietario que tiene 2 o 3 viviendas como mucho. Pero también es verdad que, insisto, se está llegando a cifras de un 20%. Yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿no cree que poner un límite del 10%, teniendo en cuenta además que si se hace esa diferenciación hay menos viviendas realmente que se puedan considerar de alquiler vacacional, es una cifra coherente el 10%? Por supuesto. A ver, el 10% nos parece coherente. Que es el 20% en las Islas Verdes, por cierto. Bueno, pero el 10% nos parece fantástico, porque viviendas vacacionales no llegamos ni a un 2,5%. Hoy por hoy. Es decir, imagínense el crecimiento que queda todavía pendiente o abierto, las posibilidades de crecimiento. Pero es que estamos hablando de que esas viviendas, esos edificios completos que fueron construidos en suelo residencial para viviendas y que hoy son viviendas vacacionales, no van a regresar al parque de vivienda. Si ha leído el anteproyecto de ley, se le da la posibilidad de convertirse en hotel urbano o en apartamento turístico. No nos engañemos, esas viviendas no van a regresar al parque. O sea, ¿usted cree que van a seguir generando el mismo efecto que generan ahora mismo, por ejemplo, en el acceso a la vivienda o en los precios? Exactamente. A pesar de que se tienen que reconvertir. Porque se van a reconvertir en alojamiento turístico, sea de la índole que sea. Pero además, no es culparles, ¿no?, en exclusiva, porque aquí está claro que hay un único culpable, que ha sido el gobierno, que durante 20 años no ha construido una vivienda social. El parque total de vivienda social en Canarias está por debajo de un 1%, cuando en Europa llega al 9%. ¿Por qué asegura, y lo dijo antes al principio, que esta ley o este anteproyecto de ley expulsa el 95% de las viviendas de alquiler vacacional? Por una serie de requisitos que las puedo nombrar uno a uno, que las dejaría
que son de imposible cumplimiento. Por ejemplo. Es decir, tanto es que nosotros lo que hemos hecho es, no hemos presentado alegaciones, sino hemos hecho una enmienda a la totalidad de la norma, porque es que no le vemos sentido. Y es que son cosas importantes como cosas pequeñas, pero al final, un suma sumario, quedamos todo fuera. Y esto no lo decimos solamente a SCAF, hay un informe de una importante catedrática de la península que ha hecho un informe demoledor. Está el Colegio de Economistas de Las Palmas, que ha hecho otro informe absolutamente demoledor. Los administradores de fincas. Los administradores de fincas. Son varios colectivos que se han posicionado en contra, evidentemente. Hay muchísimos pero me gustaría, que son jurídicos, ¿no? Sí, sí. Pero me gustaría preguntarle por esos requisitos. Lo digo porque creo que vienen regulados en el artículo 5 y algunos son como que se establece un mínimo de metros cuadrados dependiendo del número de personas que puedan acogerse. Se habla de entre 39 metros cuadrados útiles si solo se puede alojar una persona, 44 si son dos. También se habla de que tiene que tener una serie de instalaciones de sostenibilidad o de que van en la línea un poco con el desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta que al final estamos hablando de una oferta turística, de que tenemos que cuidar la calidad de cara a lo que le ofrecemos al visitante. Son cosas que parece que son sensatas. ¿Usted no cree que es sensato que haya una serie de requisitos que cumplir? Por supuesto, y encantados. Y además, mano tendida a cumplir unos requisitos cumplibles. Pero si nos vamos a los 35 metros cuadrados mínimos, ya, para empezar, nos quitamos a barremos a todos los estudios que suelen tener entre 25 y 29 metros cuadrados para dos personas. Es decir, hay una ley de habitabilidad que limita los metros cuadrados y dice cuántos metros cuadrados puede tener una vivienda para las personas que puedan vivirla. Si empezamos con 35 metros cuadrados para una persona, a ver, estamos hablando de que la gente no viaja sola. Es decir, nos tendremos que ir a los 44 metros cuadrados y no solamente dejamos los estudios fuera, sino los apartamentos pequeños también. Ya lo del cargador de coche eléctrico en 500 metros, a ver, son exigencias que no se les cumple, no se les pide ni a los hoteles, ¿no? Porque hoy en día no se le pide a los hoteles. Nosotros, evidentemente, estamos trabajando hacia la sostenibilidad, faltaría más. Pero también tenemos que ser realistas. Tienen que ser exigencias que realmente se puedan cumplir. Claro, yo le voy a insistir en algo que ya usted ha contestado, pero yo le voy a insistir, y es el hecho de que al final esto no tiene sentido teniendo en cuenta que se considera que hay una rentabilidad mayor que en el alquiler tradicional, el que tengan también unos gastos mayores. Yo, viendo los datos, yo sé que son datos de Airbnb y que la casuística tiene que ser muy distinta dependiendo de qué tipo de inmueble estemos hablando, pero sí que es verdad que Airbnb decía que Canarias a nivel de alquiler vacacional es de las comunidades más rentables. Por ejemplo, hablaba de que los ingresos únicamente en Extremadura están en una media de 1.700 euros y en Canarias pueden llegar hasta los 5.000 euros. Usted me dirá, bueno, esa cifra es un poco exagerada. Yo le digo las cifras que, insisto, se pueden buscar en cualquier momento porque han sido publicadas por Airbnb. Y yo de ahí le llevo a la pregunta de, ¿no cree usted que con esa rentabilidad es normal que tenga que haber unos gastos mínimos que se les exijan? Hay unos gastos mínimos y además voy un paso más allá. Canarias es la única comunidad autónoma de toda España, de todo el territorio nacional, que paga voluntariamente el IGIC. Los impuestos indirectos, lo que en la península sería el IVA. ¿Por qué? Porque cuando negociamos el decreto con Paulino Rivero y nos preguntó en su día cómo veis la posibilidad de pagar IGIC, por supuesto. Nosotros no tenemos problemas en pagar un impuesto indirecto porque beneficia al conjunto de la sociedad. Y todo lo que beneficie el conjunto de la sociedad canaria, ahí estaremos nosotros. Por ejemplo, están a favor de una ecotasa finalista también. Por supuesto. Es decir, si hay que pagar una ecotasa finalista por ley, es decir, no vamos a cobrar y ya veremos dónde va el dinero, si es para vivienda y para ayudar, es que, a ver, hay que entender que es que nosotros somos de aquí. Nosotros trabajamos aquí y somos de aquí. ¿Cómo no vamos a mirar por el conjunto de la sociedad? Si nuestros hijos van al colegio,
Si nosotros estamos 1 hora y media, como he tardado yo ahora de venir del sur a Santa María del Mar. Si nosotros también utilizamos los hospitales. Si nuestras familias también tienen problemas de acceso a la vivienda. ¿Cómo nos vamos a negar nosotros de contribuir a que todos vivamos mejor? Pero si eso es lo que queremos, que todos vivamos mejor. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que el beneficio que genera el turismo llegue hasta el bolsillo de la última familia canaria aquí en las islas. Y gracias a nosotros se han creado miles de empresas, miles de oportunidades de nuestros jóvenes que tenían que salir a Alemania o Inglaterra y que de pronto han visto y se han creado cientos y cientos de empresas, de pequeños intermediadores, de empresas de limpieza, empresas de mantenimiento, empresas tecnológicas que nos ayudan a la hora de la gestión. Es decir, es que es un mar de oportunidades. ¿Cuál es el problema? Y la gente dirá, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo habla tan mal de la vivienda vacacional? Cuénteme usted entonces, ¿por qué cree usted que hay esa animadversión? Que yo no creo que haya una animadversión no hay una hacia el alquiler vacacional. Creo que se considera un factor que está influyendo en cuestiones que afectan al bienestar social, como puede ser el acceso a la vivienda o precisamente por los altos precios, ¿no?, que existen en estos momentos en el mercado. Claro, pero estamos hablando de otro factor. Es decir, nosotros no somos el principal, representamos una cuarta parte de los pisos que están vacíos, que no nos olvidemos de eso, y que no se han construido vivienda en 20 años. Sí, sin duda, que está claro que hay muchos otros factores. Que son los factores principales. Hablando de esos límites o de esas condiciones que tienen que cumplir, ¿no cree que es una medida que puede ayudar a acabar con la picaresca y con esas imágenes que es verdad que son minoritarias, pero que al final están ahí y se publican en los diferentes portales inmobiliarios, de esas ofertas en azoteas, de tiendas de campaña y de otras cuestiones que quizás no son tan llamativas, pero que están detrás y que seguramente usted conoce mejor que nosotros, y esa picaresca que existe con el alquiler vacacional? Sí, claro, y ahora le voy a comentar. Nosotros somos los primeros que llevamos años solicitando que se sancione ese tipo de alojamientos. Es decir, una tienda de campaña en una azotea es una vivienda vacacional o un camping ilegal en una azotea, para empezar. Eso no es vivienda vacacional. O sea, pero tampoco no se sanciona esto. Vamos a ver que nosotros somos una asociación que defiende el alquiler vacacional, la vivienda vacacional de los canarios, las familias canarias y las empresas intermediadoras locales. Nosotros no defendemos tiendas de campaña, ni colchonetas en un bosque, ni yurtas en... Nosotros eso no lo defendemos. Nosotros pedimos que se controle, que si quieren regularlo, que lo regulen, porque al final va a existir. Es decir, bueno, pero para eso están las labores. Van a existir los barcos, van a existir las autocaravanas que también se están alquilando. Pero Doris, para eso están las labores de inspección. Y un dato que ha llamado mucho la atención es que en Canarias solo hay 35 inspectores. Con 35 inspectores se puede controlar ahora mismo esta situación. Por supuesto que no se puede controlar. Pero vamos, que tampoco hay que ser muy perspicaz. Entrar en las principales plataformas, poner el rango de precio más bajo y ahí aparece todo. Pero aparece todo. Aparecen, si se entra hoy en Airbnb, se encontrará no solo vivienda vacacional, sino tienda de campañas en azoteas, yurtas en los montes, como apartohoteles o complejos de apartamentos turísticos. Entra todo, pero porque no es exclusivo y tiene que haber libertad. Pero tiene que haber un control, porque eso no es legal. Por ejemplo, no se puede poner un garaje que tiene una función como me refiero no a la oferta ilegal. Me refiero a que no solamente hay vivienda vacacional, sino también hay casas rurales, y nos parece fantástico, aunque es un portal de vivienda vacacional. Todo lo demás es oferta ilegal. La vivienda vacacional es legal desde el año 2015. ¿Y por qué el gobierno no lo controla en este caso, que es el responsable? Pues habrá que preguntarle ¿Sí? al gobierno. 35 inspectores, evidentemente, es muy poco.
Pero ya también le digo que es muy fácil. Es decir, ponerse delante de un ordenador, poner el rango de precio más bajo y aparece. Quizás interese a algún gobierno, no tengo por qué hablar del de ahora, sino ha habido muchos gobiernos que les han interesado igual los titulares en los periódicos, no lo sé. Vamos a ir ya terminando. La verdad es que podríamos estar aquí hablando mucho porque son muchas las cuestiones que al final se ponen sobre la mesa. Pero al final también vemos noticias de cómo en otros lugares la situación ha llegado a tal punto que las restricciones son muchísimo mayores de las que se plantean aquí. En ciudades como en Ámsterdam o en París, la limitación de la posibilidad que tiene un propietario de poner en cuanto a cuánto tiempo puede disfrutar de esa oferta de alquiler vacacional es mucho menor de la que puede tener, por ejemplo, en Canarias. ¿No cree que si no se toman medidas ahora podemos llegar a ese punto, a estar como París o Ámsterdam en unos años en Canarias? Yo creo que en su conjunto tenemos que repensar qué modelo turístico queremos. Y eso es verdad. Estamos consumiendo todas nuestras costas, estamos expulsando al residente, seguimos con el modelo de los... Perdón. Sí, claro. Estamos siguiendo con los modelos de polígonos turísticos donde expulsamos al residente y eso es un error. ¿Por qué funciona la vivienda vacacional? Porque el turista quiere convivir con el lugareño y esto no lo estamos ofreciendo y todo ese crecimiento nunca ha ido unido a una planificación, con lo cual nos encontramos ante un colapso. Sí, la verdad es que la situación está bastante complicada. Perdón, pero también nos encontramos en una situación, con respecto a lo que decía, de los países, ¿no? que tienen normativas mucho más restrictivas. Y pongo el ejemplo de Portugal, ¿no? Portugal también tenía una ley restrictiva de vivienda vacacional y ha llegado el nuevo gobierno y ha flexibilizado todo, es decir, ha revocado todo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que no funciona y que no ha conseguido ningún efecto sobre lo que se esperaba, sino todo lo contrario, ha empobrecido lo que es al residente portugués. En cualquier caso, Doris, al espectador que nos esté viendo, que sea propietario, uno de estos pequeños propietarios, y diga, vale, está muy bien, oye, yo estoy con Doris, porque al final pues seguramente estará con usted en el sentido de que defiende lo que usted ha puesto hoy sobre la mesa, en este caso, para defender, valga la redundancia, a lo que es el sector del alquiler vacacional, pero también tendrá dudas de decir, oye, es que estoy preocupado con lo que puede pasar si finalmente este anteproyecto de ley se acaba aprobando por el Parlamento de Canarias y empieza a entrar en vigor estas restricciones. ¿Ustedes qué herramienta tienen como asociación para intentar frenar este anteproyecto de ley? Porque, por ejemplo, han dicho que es anticonstitucional, pero ustedes directamente, lógicamente, no pueden presentar un recurso de anticonstitucionalidad. Entonces, ¿qué herramientas tienen y qué van a hacer para defender el interés de esos pequeños propietarios, de esos propietarios del alquiler vacacional? Nosotros lo primero que estamos haciendo es apelando al sentido común. Estamos hablando con la Consejería de Turismo, con la consejera. Hay ánimos de llegar a acuerdos. Nosotros, si tiene que haber una ley, nos parece perfecto que la haya. Que la oferta tiene que ser de calidad, nosotros los primeros, porque nos interesa. Que hay que pagar impuestos, pues lo estamos pagando sin problema. Y que hay que cumplir requisitos mínimos, ya los tenemos, pero sí hay que ir un paso más allá, en eso está trabajando ASCAF también. Pero hay que proteger, sobre todo, hay que proteger a la familia canaria. Es decir, es inaceptable, o sería absolutamente inaceptable, que aquellas personas que en los años 86 a 89 compraron segundas viviendas, subvencionado por el Gobierno de Canarias, para una renta complementaria para el día de mañana, que lo están dedicando a la vivienda vacacional, de pronto se les prohíba y se vean cobrando y viviendo de una miseria de pensión. Sería un crimen que esas familias en las medianías o donde se encuentren, y les pongo un claro ejemplo, vamos a imaginarnos Valle Gran Rey sin vivienda vacacional. Sería la ruina de la familia.
¿Y se puede hacer? Pues se podría hacer, es decir, se acabó la vivienda vacacional porque vamos a montar 3 mega resorts que al final son los que más fuerza tienen para luchar, evidentemente, ante un gobierno. ¿Nos podemos imaginar que eso fuese así? ¿Usted cree que, por tanto, yo lo decía antes, las Islas Verdes es mucho más flexible el anteproyecto de ley porque se aumenta, por ejemplo, ese límite a un 20%, pero... Pero aún así, también han presentado alegaciones porque se han visto, en muchos casos, en la incapacidad de poder cumplir. ¿Pero usted cree que hay margen, entonces, para...? Yo confío para en el acuerdo, sentido digamos, común para llegar a un acuerdo mínimo, porque es imposible que un gobierno le quite el derecho o empobrezca más aún a la sociedad canaria y le prohíba participar de un pastel que de momento mayoritariamente se lo están llevando unos pocos y encima fuera de Canarias. Porque eso es lo que estamos viendo, que es la situación de hoy por hoy. Yo creo que hay un ejemplo un poco para plasmar esa última frase que acaba de decir, ¿no? Que yo creo que se lo ha escuchado usted en alguna ocasión. Y es, por ejemplo, lo que ocurre con algunas administraciones que públicamente dicen, algunos ayuntamientos sobre todo, tenemos un problema de vivienda, vamos a tomar medidas para intentar regular esta situación, que al final señalan el alquiler vacacional, pero que después aprueban proyectos turísticos importantes. Y le pongo el caso de Adeje. Yo le he escuchado a usted decir que es curioso que Adeje, o que el alcalde de Adeje, diga o señala el alquiler vacacional y diga que tiene un problema de vivienda y después esté a favor e impulse un proyecto de 400 villas de lujo que se tienen que destinar al uso turístico y que al final no deja de ser alquiler vacacional también. ¿Por qué cree que se producen esas contradicciones? ¿Por qué cree que hay un doble discurso cuando se habla del alquiler vacacional en algunos casos? Le he puesto el ejemplo del alcalde de Adeje, pero seguro que hay otros muchos ejemplos. Sí, claro, y yo le pongo el ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria. Se le imposibilita, se aprueba una ordenanza en la cual a un 95% se le prohíben a todas las familias canarias dedicarse a la vivienda vacacional. Y además, públicamente, y lo voy a decir porque estamos en familia o estamos en confianza, aquí puede decir lo que quiera, o estamos en confianza encima de izquierdas, ¿no? Y al mismo tiempo permite en suelo residencial edificar complejos enteros de vivienda vacacional. Pues con más motivo me pregunta, ¿por qué se produce ese doble discurso, incluso que aún más llamativo en casos de gobiernos de izquierdas como el de Adeje o el de Las Palmas de Gran Canaria? Pues algún interés, y no nos engañemos, que los lobbies tienen mucha fuerza, pero algún interés tiene que haber en aprobar. Es decir, es un poco la contradicción, ¿no? La familia no, yo quiero todo concentrado en manos de una persona, por algo será. Sigue habiendo Pero intereses. para mí es absolutamente incomprensible que no se apoye y mime, además aplauda a los canarios que han sabido rebañar un porcentaje ya tan importante de la vivienda vacacional y además que lo estén haciendo tan bien. Y hablando de los ingresos de Airbnb, estamos hablando de que si en Canarias son más altos que en otros destinos, principalmente se debe a que nosotros no tenemos estacionalidad, estamos abiertos todo el año. Y Airbnb, en ningún caso, Airbnb va a decir cuánto paga, pero no cuánto se lleva el propietario. Obviamente. Finalmente, descontado todo lo que hay que descontar, que seguramente se quedará como mucho en 2.000 euros, y esto se lo puede demostrar con una libreta y un lápiz. Seguro que insisto que usted conoce la casuística y la letra pequeña mucho mejor que nosotros, pero bueno, son los datos que se publican y evidentemente son los datos solo de los ingresos sin que se tengan en cuenta en este caso los gastos, pero ahí está. Yo creo que ahí hemos puesto sobre la mesa hoy, Doris, muchas de las cuestiones que están en ese debate que se genera en torno al alquiler vacacional. Yo le agradezco que como siempre haya venido aquí a responder
libremente a todas nuestras preguntas. Aquí usted sabe que no hay ni trampa ni cartón y aquí se pregunta todo lo que consideramos necesario y le agradecemos que usted haya venido en representación del sector del alquiler vacacional, del que ustedes llaman de verdad, el de sobre todo los pequeños propietarios, a defender la postura y los beneficios de su sector para la economía. Así que, Doris, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer poder hablar con ustedes y sobre todo y ante todo me gustaría felicitar a todos los propietarios que se dedican hoy por hoy legalmente a la vivienda vacacional por la fantástica labor que están haciendo y la riqueza que están creando, no para ellos, sino para todo el conjunto de la sociedad canaria. Pues dicho queda. Doris Borrego, presidenta de ASCAP, de verdad, muchísimas gracias. Y nosotros, como siempre, haciendo las preguntas para que ustedes tengan las respuestas, en este caso desde la óptica de la asociación que defiende el interés del alquiler vacacional en Canarias, sobre un asunto que está generando mucho debate, que lo ha hecho en los últimos meses y que sin duda lo va a seguir haciendo también a nivel legislativo y a nivel parlamentario, porque este anteproyecto de ley tendrá que ser finalmente debatido. Hay tiempo en la Cámara Autonómica, hay tiempo para que haya una rectificación. Eso es al menos lo que espera nuestra invitada de hoy, Doris Borrego. Nosotros les dejamos con el resto de la programación habitual de Mírame Televisión. Que tengan una feliz noche.